GDS Radio Mar del Plata. Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti. Historia de la ciudad, en esta historia urbana, qué podemos hacer o en qué podemos reflexionar juntos para poder construir una ciudad para todos de aquí a los 150 años y muchos más que la ciudad empiece a cumplir. Y para hablar un poco sobre eso, sobre nuestra responsabilidad y compromiso también con la planificación de la ciudad y la construcción colectiva de un paisaje que sea un paisaje digno para todos, estamos en comunicación con la doctora y arquitecta Ana Núñez, que nos va a contar sobre los programas y proyectos que está llevando adelante. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Patri, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de tenerte aquí en este programa y además agradeciendo que dispongas de unos minutos para nosotros en esta época, ya mes de febrero, que es la época en que la parte académica empieza a tener mayor actividad. Sí. Contame, como para hacer una especie de línea de tiempo, de resumen, sobre este trabajo que a mí me parece fundamental, pensar en una ciudad que, más allá de todo lo que nos ofrece, sea una ciudad generosa y abierta para todos los que la habitan. ¿Cómo es este proyecto en particular del que hablamos siempre, que es las viviendas en barrios populares? ¿Cómo surge el proyecto y cuál es el camino recorrido hasta hoy? Bueno, es una trayectoria bastante larga, o sea, yo desde que inicié la actividad académica siempre me dediqué justamente al tema del acceso a la tierra de los sectores populares. Sí. Eso fue tomando distintos caminos, digamos, después de 36, 37 años, represento a la universidad en el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, con lo cual me permite no solamente colaborar en ideas, sino que también me nutro de las distintas políticas que se están pensando, por ejemplo, desde el Consejo Provincial. Sí. También a partir del 2019 generamos desde la Universidad Pública un programa de investigación, extensión y transferencia con distintas disciplinas, distintas unidades académicas, también para trabajar en la problemática de la tierra y el derecho a la ciudad en barrios populares. Y ese programa, por el trabajo que veníamos desarrollando, fue declarado de interés municipal en el año 2022. A partir de ahí, por iniciativa de la Dirección de Planeamiento y la Secretaría de Obras, la municipalidad decide firmar un convenio con mi equipo para justamente colaborar en el diseño de políticas de tierra, de vivienda y derecho a la ciudad. Ese convenio, a mi modo de ver, no está en ejecución, porque la idea nuestra era que se iba a conformar una mesa de trabajo en el cual pudiéramos volcar ideas para planificar, porque lo que nosotros vemos es que no hay una planificación integral del partido y menos de la ciudad, y sobre todo en lo que hace a tierra y vivienda, política habitacional, ¿no? Que no necesariamente es construcción de vivienda, esto tiene que quedar claro. No necesariamente es construcción de vivienda nueva, no necesariamente implica muchos recursos económicos por parte del municipio. Y esto es lo que a nosotros nos tiene un poco preocupados, porque hay muchas cosas para hacer, para poder planificar, para poder lograr una ciudad digna y justa, sobre todo para todos los marplatenses. Sí, y si bien eso no está en ejecución plenamente, sí pudimos firmar una ordenanza en el 2023
para la urbanización de uno de los barrios populares más grandes, que es la Chacra, que está en Fortunato de la Plaza y Polonia, pero también esa ordenanza ha quedado trunca, es decir, no necesariamente todo se debe a problemas burocráticos o del funcionamiento de la municipalidad, sino que también a veces surgen conflictos en el propio barrio que impiden, ¿no? En este caso se dan ambas cosas. Sí. Bueno, no sé si te estoy contando. ¿Y cómo? Sí, perfecto. No, estaba muy atenta escuchando lo que me estabas diciendo y además tratando de hacerme un poco la composición del lugar, de este lugar en particular del que estás hablando, pero ustedes están trabajando en otros lugares o sitios que son también de la parte más del segundo cordón de la ciudad de Mar del Plata, que es donde uno ve que se va, o sea, que uno imagina que no hay una planificación para esto que surge como de una manera, no sé si espontánea, pero que lo ideal sería que hubiera una anticipación a todas estas cuestiones que luego pudieran resolver los conflictos al tener las cosas más en claro. Por ejemplo, esta que vos me decís de Fortunato de la Plaza, ¿en eso había ya una conformación de una especie de comunidad, de barrio o no? No, justamente en ese barrio no, porque si bien ese barrio empezó a conformarse en el 2011 sobre lo que es Rufino Inda, todo el resto de la Chacra empieza a conformarse en el 2020 con la pandemia, con familias que se ven expulsadas por no poder pagar un alquiler o desempleo, y empiezan a ir a la Chacra, pero de forma individual, es decir, no fue una toma organizada o familias que se conocían previamente. De hecho, en la primera asamblea que nosotros hicimos el 13 de octubre del 2021, las familias que asisten a esa asamblea empezaban a preguntarse cómo se llamaban. No conocían ni los nombres, entre ellos, de quienes habitaban la Chacra. A partir de ahí se conforman las mesas de trabajo en el barrio, lo que nosotros llamamos los talleres de organización popular, y empezamos a diseñar el censo comunitario para que puedan ingresar en el RENAVAP. Empezamos a diseñar la apertura de las calles, cómo podían transitar el barrio, que eso fue todos los mapeos que se presentaron en la municipalidad para poder diseñar la ordenanza y empezar por la apertura de las calles. Claro. Pero no se conocían, no fue algo organizado, y por eso también hoy tenemos 3 focos de conflicto muy grandes en el barrio, porque no fue algo organizado, y bueno, también sabemos que hay negocios detrás de los barrios populares. Claro. Bueno. ¿Y cuál es de alguna manera, cómo sería lo deseable, no? O sea, ¿qué se podría hacer a partir del trabajo que hace la universidad? Por un lado, la Facultad de Arquitectura, la universidad. Por otro lado, lo que vos me estás contando, la posibilidad de pertenecer a un instituto que tiene mucha relevancia a nivel provincial. ¿Cuáles serían las vías de solución de estos conflictos? Para mí, hay como 2 planos. Para mí sería muy interesante que se abriera esta mesa de trabajo que yo te digo, porque tiene actores específicos este convenio que hemos firmado con nombre y apellido, que se conforme esa mesa de trabajo para empezar a planificar justamente una política de tierra y habitacional. Y por otro lado, lo que yo veo es que el municipio ha descansado, entre comillas, un poco en nuestra presencia en el barrio, la presencia de la universidad, pero en este punto del conflicto que se han tenido que interrumpir las obras, lo que yo estoy reclamando es la presencia de funcionarios en el barrio. Al barrio nunca ha ido un funcionario. Ha sido todo a través nuestro, del trabajo nuestro. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos 3 vecinos que están interrumpiendo 3 calles que tenemos que terminar, que se corran del lugar. Yo como universidad no puedo ir, ¿entendés? O sea, y sí necesitaría alguien del Envial, del ENSUR, que diga, miren señores, están cortando la calle, tienen que correrse. Y bueno, eso no lo logro, por ejemplo. Entonces vemos que está el trabajo interrumpido, se sigue inundando una parte del barrio porque el agua no puede escurrir, porque está cortada esa calle,
y no puede llegar el agua y la luz, que por derecho, al estar inscritos en RENAVAP, le corresponde. Claro. Entonces hay una serie de derechos que están vulnerados y necesitamos destrabar eso, que es muy poco para destrabarlo, porque EDEA ya tiene los planos, EDEA está sumamente dispuesta a colaborar para llevar los postes de luz, o sea, todo podría empezar a caminar en pos de los derechos que tienen los barrios populares, ¿no? Claro. ¿Y cuántas manzanas son en este caso? 14. 14 manzanas. Claro, porque era una chacra indivisa, no estaban las calles abiertas. Claro, claro. O sea que ahora digamos que la necesidad de colaboración, no de colaboración, sino de presencia, porque no es una colaboración, en realidad es la obligación, digamos, de la municipalidad, es de estar en este caso en particular, porque además se me ocurre que puede ser como una especie de caso testigo, o de plantar una especie de eje de trabajo, decir, bueno, lo hicimos así, salió así, pero de acá en más, lo que se pueda ir poniendo bajo el paraguas de este programa, tendría cierta agilidad, de momento que se ha podido resolver un caso en particular, que sería este. Mira, las familias tenían orden de desalojo cuando nosotros llegamos al barrio. Sí. Y nosotros logramos, la inscripción en el RENAVAP, sentarnos con el dueño de la chacra, llegar a un acuerdo con el dueño de la chacra en 2 años. O sea que para nosotros es como un modelo de gestión, testigo de todo lo que se puede hacer en los barrios populares. Calcular que ese barrio popular tiene 2 años y medio, y la mayoría de los barrios populares lleva 50, 60 años sin que se abran las calles, que tengan la luz. Sí. Entonces para nosotros, incluso desde el punto de vista municipal, sería un ejemplo a seguir, ¿no? Claro, y justamente. Que hasta ahora no se han invertido recursos económicos de envergadura, por ejemplo, para los avances que hemos tenido. Claro. ¿Y esta ordenanza en particular, qué ordenanza es, la que vos me decís? El número no me lo acuerdo exactamente ahora, pero te lo puedo pasar en un ratito, es la 25490, una cosa así, que lo que hace es, por iniciativa del Ejecutivo, se autoriza a iniciar los trabajos de urbanización en el barrio Bosque Grande, trabajando conjuntamente con el ENVIAL, el EMSUR, la Facultad de Arquitectura y la Municipalidad, etcétera. O sea, da inicio a los trabajos de urbanización. Y el ENVIAL una vez empezó, pero bueno, está frenado, ¿no? Claro, y una vez que, digamos, si se pudiera destrabar todo eso, también hay otro punto que a nosotros nos interesa particularmente, y vos me estás diciendo el tema de la presencia de la facultad, y me acuerdo que es una de las cosas que siempre nos ha contado Héctor Bellán, ¿no? El arquitecto que siempre lo nombramos y que más de una vez hemos charlado con él aquí en el programa, que también hace muchos años a él le pasaba algo similar, ¿no? Cuando conseguían llevar adelante un programa con la facultad, después es como que al estar ellos, digamos, los otros estamentos del mundo mira para alrededor y se encuentra con que está la facultad y todo lo demás que tendría que estar no tiene la presencia que tendría que tener. Y por otra parte, la posibilidad de dar o abrir la puerta a que se hagan no solamente una urbanización en lo que es la vivienda, sino también, como hemos hablado más de una vez, en el tema del arbolado, ¿no? Que es fundamental para estos barrios. Sí, nosotros de hecho empezamos a hablar con Gabriel del EMSUR por el tema del arbolado, para ver qué tipo de especies se podían llevar, porque también vos imagínate que son 13, casi 14 hectáreas, donde tienen que atravesarlo todo a rayo del sol. En verano es un infierno realmente el calor que hace ahí. Y digo, una cosa no quita la otra, porque si hay un vivero municipal, podríamos también empezar paralelamente con eso. O sea, por eso para nosotros nuestro programa es sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Que implica una vida digna para todos. Tal cual. Entonces, sí, familias que son en muchos casos familias que están en un lugar que tampoco les resulta de fácil acceso para su trabajo, porque en muchos casos me imagino que deben tener líneas de transporte alejadas, ¿no? No, la línea de transporte, fíjate, está muy bien abastecida.
Mira. Fíjate que están por dos avenidas, está bien. que es Polonia y Fortunato, claro. Pero el problema que pasa es que lo tienen a la mano, pero bueno, antes como era una chacra en divisa, tenían que atravesar, vos fíjate, si son 13 manzanas que no tenía calles, todo el trayecto que tenían que hacer las mamás con los cochecitos en calles de barro, hasta poder llegar a un transporte. Ahora medianamente que tenemos una espina que abrió el envial con engranzado, está bien, pero nosotros queremos continuar los trabajos, que se termine lo que se empezó. Claro. Y lo único que estoy pidiendo es que el municipio, que vaya un funcionario con autoridad y que diga, bueno, hay que correrse, o sea, simplemente eso, porque tenemos que terminar de abrir las calles, es por el beneficio de un barrio entero. Claro. Entonces, está bien, o sea que son algunos pasos que no son tan complicados, digamos, que como para avanzar, pero también esto nos daría la posibilidad de pensar en una planificación a futuro, no solamente acá, sino en otros barrios que uno ve que van creciendo las casas como honguitos, porque eso es lo que pasa, que bueno, nos ponemos acá, nos ponemos allá, y después, ante el hecho consumado, nos faltan los servicios, nos faltan la calle, nos falta. Entonces, sería muy bueno que las riendas la tomara la municipalidad, acompañada por la facultad, con todos estos proyectos. Y además de este caso, que es un caso en particular, me gustaría que, yo sé que ahora estás medio jugado con el tiempo, pero lo dejamos pendiente, también hablar de una ordenanza, que es una ordenanza marco sobre ambiente, que me parece súper interesante, que también tuvo su elaboración el año pasado, el año legislativo 2023 creo que fue, y bueno, que también sería de mucha utilidad, porque abarca una mirada casi 360 sobre lo que es la realidad del ambiente y la situación medioambiental en Mar del Plata, ¿no? Claro, esa ordenanza es espectacular, porque justamente abarca todos los aspectos de lo que nosotros llamamos una urbanización integral, o el derecho a la ciudad, si se quiere. Claro. Y bueno, estaría por reglamentar, habría que reglamentarla, que eso sería el trabajo, pero es que contamos con los marcos normativos, eso es lo que quiero significar, pero bueno, hay que darle impulso y hay que ponerse a trabajar sobre eso, sí. Claro, cuando existen los marcos normativos, nosotros, entre otras cosas, siempre un poco por ejercicio de lo que es la investigación, y por otro lado por el tema de pensar que se hizo el trabajo legislativo y por qué esas ordenanzas no se cumplen, que es muy bueno porque eso es tiempo, es costo del trabajo de los concejales, y es la esperanza de un montón de gente de este tipo de ordenanzas de que se lleven adelante, tanto la que hablamos del caso en particular de este barrio de Fortunato de la Plaza y Polonia, como de esta otra ordenanza que está ahí, como vos decís, sin reglamentar. Así que por ambas cosas vamos a batir un poco el parche para ver qué sucede. Y te agradezco muchísimo. También una cosa que quería señalar es que cuando se dilatan tanto los tiempos, en un proceso que ya está iniciado y que podría tener un viso de un final muy bueno para 400 familias, vos imaginate que cuando empezamos había 110 familias, hoy tenemos cerca de 400, también se transforma al ver los trabajos interrumpidos, se transforma como en un lugar en el cual, distintos actores sociales empiezan a volcar sus propios intereses y retrotraen todo el proceso a foja cero, ¿no? Entonces, cuando digo actores sociales me refiero políticos, sociales, de todo tipo. Están estos otros riesgos que por ahí a veces, en el ejercicio de la gestión política diaria, digamos, los funcionarios pueden no advertir que si no está la presencia del municipio, va a estar la presencia de otra gente. Es lo que vemos en otras ciudades, lamentablemente. Y sobre todo de personas o actores sociales que no conocen el desarrollo del proceso, que no conocen lo que se ha hecho. Algunos que están aterrizando ahora en el barrio, no saben que está la ordenanza, entonces también nos fragmentan el barrio, nos dividen las familias, cada uno tira para su lado, y es muy penoso porque hay todo un trabajo atrás que se desconoce y que además se empieza a deshacer.
Claro, claro, exactamente. Bueno, Bueno, Ana, vamos a seguir conversando de este tema y de otros más, y bueno, esperamos que por ambos casos y por cualquier otro de los programas, proyectos que llevas adelante con tu equipo y con la facultad, nos tengas al tanto. Nosotros acá somos un intermediario para que la gente se entere que en muchos casos algo que parece como algo informal no tiene la formalidad que le da un programa detrás, entonces hay que acompañar ese tipo de gestiones para que se concreten, ¿no? Así que te agradezco mucho esta conversación. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Ana. Hasta pronto. Chau, gracias, hasta prontito. Chau. Bueno, estábamos conversando con la arquitecta doctora en Ciencias Sociales, Ana Núñez, que es también parte del equipo de toda la vida del arquitecto Héctor Dellán, alumna, becaria, compañera de muchos proyectos y muchos de los programas que siempre conversamos con Héctor, y que tiene una visión que a mí me interesa muchísimo rescatar, porque cuando habla de algunos otros barrios, como hemos hablado en charlas informales, de muchos otros lugares de la ciudad donde a ella le ha tocado trabajar, uno sabe que detrás de lo que se hace no hay improvisación, sino que hay un trabajo que es lo que debemos apoyar, ¿no? Inclusive nos ha siempre parecido importante que, bueno, poner un poco, agarrar un poco de la solapa a los funcionarios y decirles, miren, acá pasa esto, esta arquitecta, doctora, que se ha formado en todo lo que es el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, ha sido destacada como proyecto de interés por el Consejo Deliberante. La acompañamos cuando se le hizo un reconocimiento especial en el Consejo Deliberante. Bueno, todo este tipo de cosas no deben quedar solamente en el reconocimiento, que está todo muy bien, sino en que el que dedica horas y tiempo y el costo, además del Estado, ¿no? Obviamente, porque, como decíamos recién, todos estos proyectos y programas le insuben al Estado un costo, el costo del funcionario político, del docente de la facultad, de todo lo que es el poder asistir en una investigación, un trabajo de campo. Imagínense un trabajo de campo con empresas como las empresas prestadoras de energía eléctrica y demás, que de pronto por una casi negligencia o por no estar al tanto de lo que está pasando, puede no solamente quedar en la nada, no solamente ir hacia atrás, sino, como nos contaba Ana recién, el hecho de que empiezan a aparecer personajes que ven en ese desánimo también de la comunidad un campo fértil para hacer sus propios negocios. Así que debemos ser un poquito más inteligentes en la gestión y decir, no, vamos a acompañar esto porque esto nos va a evitar otra serie de problemas. Bueno, esperemos que de alguna manera se llame la atención sobre esto, y ahora vamos a disfrutar de un tema musical y continuamos aquí en Tu Historia, en la Historia. Ya no creo que sea necesario explicarte todo lo que siento. Mil razones por las cuales me perteneces, te pertenezco, porque sé que estaré y que estarás para acompañarme hasta ahí donde el sol se va escondiendo.
pase lo que pase, siempre vas a estar en mí. Los recuerdos de ayer y de hoy nunca se borrarán. Esta simple canción quedará en tu corazón. Y creer o no creer en el amor eterno, o no creer en el amor eterno. Y creer o no creer. Estábamos escuchando a Seba Padula con su tema Me Perteneces. Seba, un amigo de la casa, realmente tantos músicos excelentes que tenemos en la ciudad de Mar del Plata. Y tanto como músicos, gente que aficionada, profesional, amorosamente dedicada a rescatar la historia de la ciudad. Estamos en comunicación con Pablo Gabriel López. Es un gusto porque hace un tiempo que no hablábamos ni que nos veíamos, pero en esta ocasión tiene que ver con algo muy muy lindo que está por suceder con su documental, con su trabajo allí en el Castañino, y él nos va a contar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Patricia? Buenos días. Sí, ¿verdad? Buenos días. Que no estábamos, bueno, por Facebook, por ahí, o cosas así. Sí, Pero sí, pero... hemos estado varias veces cuando hemos hecho proyecciones ahí en Villa Mitre. Sí, además nosotros... Galana. Exactamente, cuando fue lo del Costa Galana fuiste muy generoso porque nos diste la posibilidad de acortarlo un poco para que fuera este trabajo, el eje de lo que fue la fiesta del recuerdo del año 2012, mirá, estamos hablando hace 12 años. Una fiesta hermosa, sí, allí con la doctora, nuestra querida Lidia. Que siempre estamos por alguna razón u otra nombrándola. Contame, Pablo, este documental, es un documental, ¿no es cierto? Sí, es un documental de 1 hora. Sí, de 1 hora, que tiene un trabajo enorme. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Mira, yo lo comencé en el 2009 y mira, casi 2 años, sí, viste, puede rondar año y medio, 2 años, y bueno, quedó terminado a principios del 2011 o a fines del 2010, ya medio no recuerdo, pero por ahí. Claro. Esto fue, sí, y te digo una cosa, Patricia, y metiéndole bastante tiempo. Hoy, mira, me estaba acordando que yo decía, pues cuando lo hice, yo me acuerdo, ¿sabés qué había pasado? Me parece, pues yo estuve un tiempo sin trabajar, me parece fue lo de la gripe A. Puede ser, claro. Que fue para esa época, y también como que, bueno... Mira, lo de la gripe, claro, porque la gripe A fue en el 2009. Bueno, claro. En el 2009, que me acuerdo que lo tengo muy muy presente porque nació mi primera nieta y tuvimos que ir a igual que a mí me pasó. Y claro. Nació mi primera nieta y también en la clínica no se podía entrar, los chicos no se podían entrar. Sí. Claro, bueno. Así que bueno, fueron épocas como pasó con la pandemia también, claro, que por ahí saltó la beta creativa también por algún lado. Y como que le pude dar, y así todo me llevó casi 2 años. Claro, sí. Y bueno, estamos hablando del documental La Belle Époque, Opulencia y Esplendor. Entre todo lo que tiene de bueno es que tiene un trabajo de edición enorme, sí, porque tiene mucho trabajo con material de archivo. Sí, mucho, sí. Mirá, te comento, yo, bueno, primero que de dónde nace mi interés, ¿no? Porque sí, recuerdo que veía
fotos en una revista que salía del supermercado, muy importante de acá, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí empecé a ver la foto y claro, yo veía, pero eso estaba acá, no lo podía creer. Te digo la verdad, me parecía que era un país europeo, por decir, ¿no? Por el tipo de arquitectura, ¿no? Claro, Bueno, claro. Ahí empezó mi interés, primero por las fotos, la parte visual, de Sí. imágenes. Y después, claro, quise empezar a indagar la historia, quién había Claro. llegado primero, cómo empieza todo. Así que fui en ese momento, digamos, guardando bastante material, con fotos. Después empecé a ir a las bibliotecas a sacar libros de Arturo Alló, de Gascón. Estuve Claro. con Cova, de las arquitecturas. Bueno, saqué mucha información y hice todo un resumen. Y mira, Sí. lo que es a veces las cosas, ¿no? Estábamos con mi señora, mi mujer de siempre, Ariana, y ella me dice, ¿por qué con tanto material vos que te gusta? Pues no haces un documental, me dice. Ella me lo propuso. Claro. Aparte manejar bastante la parte técnica, y bueno, y ahí empecé. Claro. Fui Fundamental, y además porque no tiene que ver específicamente con que vos seas historiador, investigador. No. Claro, o sea, Sí, doble mérito. Claro, sí que había hecho, bueno, gracias, que había hecho cortometrajes, Sí. eso sí, pero Claro. por eso manejaba bastante y la parte técnica. Pero Claro. como vos decías, hay mucho trabajo de edición. Yo sobre todo tomé cada foto, las limpié, resalté con color las partes a las cuales hacía referencia. Tuve que inventar animaciones para recrear alguna situación del momento de la cual no había registros. Bueno, y todo eso me fue metiendo cada vez más. Y bueno, y a medida que se lo iba mostrando a amigos y familiares, les decía, está quedando bárbaro. Y bueno, eso me fue entusiasmando cada vez más hasta lograr el trabajo final, en el cual, Claro. bueno, estuvo la narración de Marcelo Marán. Sí. También lo cruzo por la calle, le comento, me dice, dale, Pablo, no hay problema. Lo hicimos en 2 noches, la narración, y visité muchas veces a Cova, Roberto haciéndole entrevistas, y después, una vez que yo lo tuve terminado, se lo muestro a Roberto en la casa. Sí. Y bueno, más que nada, pues digo, no quería tener errores de fechas, nombres. Claro. Bueno, entonces lo revisamos y bueno, creo que hubo 2 o 3 fechas a corregir y no mucho más que eso. Así que bueno, me dejó tranquilo porque bueno, la palabra para mí es una palabra. Sí. Nos pasa a todos, te digo, ahora no está Héctor y no está Cova, pero tenemos, Roberto era muy generoso con su disposición, además era docente puro, o sea que empezaba por preguntarle una fecha. Claro. Me divertía y inclusive me reía con Roberto bastante. Sí, era una personalidad. Y por suerte ha quedado un legado en personas de acá de interés, caso tuyo y caso todos los que tienen las páginas de Facebook donde suben fotos, información, así que se ha generado una cosa muy linda para todos los que nos gusta toda esa historia, ¿no? Sí, vos sabés que nosotros cuando, yo siempre digo, ¿no? Cuando empecé a trabajar con la doctora, con Lidia Betard, yo la conocía ya hacía 20 años, y ella me dijo, quiero que vengas a trabajar conmigo acá en la Asociación de Amigos. Eso fue en 2001, y empecé a formar parte de la asociación en 2002. Y en ese momento yo todavía tengo algunos de los materiales que ella que hacíamos de una manera totalmente amateur, pero ni hablar, porque no teníamos los conocimientos técnicos que vos tenés. Nos resultaba todo muy complicado. Bueno, nos ayudaba por ahí mi hijo en algunas oportunidades, pero cuando llegaba el momento de la fiesta del recuerdo, me acuerdo que teníamos que buscar a alguien que nos diera una manito para los videos, demás, pero en ese momento no se hablaba, no había toda esta movida que se fue generando con el tiempo. No, inclusive es verdad lo que decís, Patricia. Cuando yo empecé,
había 1 o 2 páginas, muy poco, tal la cual, verdad. Tal cual. Con el tiempo yo, claro, empecé a ver otras fotos, digo, qué lindas haberlas tenido en ese momento para poderlas integrar, ¿no? Bueno, pero bueno. Bueno, vos fíjate, claro, sí, es por ahí que hay un montón de cosas que vos, porque en el caso tuyo, en el caso nuestro también, que estamos más en el tema porque nos gusta, porque siempre nos resultó de interés, porque investigamos o estudiamos estos temas en particular, que vos vas advirtiendo algunas cosas o vas diciendo, ¿no? Porque esto es importante, porque el patrimonio... Y eso pasa, o sea, le hacen clic a la comunidad en general, pasaron bastantes años, es algo que siempre Graciela Iorio me ha dicho. O sea, el tema del patrimonio lleva mucho tiempo hasta que por ahí alguien dice, mira esto, y vos hace 20 años que estabas batiendo el parche, como digo yo. Pero bueno, afortunadamente en algún momento llegan. Siempre uno lamenta que mientras tanto se van perdiendo muchas cosas, ¿no? Claro, sí, obvio, sí, sobre todo, se van perdiendo, la verdad que sí, Mar del Plata ha perdido muchísimo, ¿no? Ha perdido muchísimo. Y una de las cosas que yo voy a rescatar también es el relato que vos recién nombraste, Marcelo Marán, que es justa la voz de Marcelo para ese documental. Es perfecta. Perfecta, sí, y te digo, lo hicimos rápido, es más, lo hicimos en 2 noches porque en la primera... me pareció que lo hizo más rápido la narración de lo que debía hacer. Y en la segunda me dice, ¿lo volvemos a hacer? Dale, por favor. Así que lo volvimos a hacer y sí, yo creo que lo que, entre otras cosas, me deja satisfecho del trabajo es que genera una emoción, digamos, ¿no? Sí. Una emoción de nostalgia, por decirlo, así que eso está bueno, por ese lado está bueno. Y después cuando yo lo fui haciendo también, yo claro, me empecé a encontrar con cosas, esta casa estaba acá, y bueno, ir descubriendo así un montón de cosas, que bueno, claro. Claro. Estamos hablando de la Belle Époque, opulencia, esplendor, específicamente, ¿cuál es la línea de tiempo que abarca el documental? Sí, bueno, la línea de tiempo va desde 1519, obviamente no había nada, solamente la parte de naturaleza, pero es Magallanes quien da la primera referencia cuando pasa por esta zona y le da un nombre al lugar que le llama Punta de Arenas Gordas. Y bueno, ahí es la primera referencia de lo que en un futuro sería la ciudad de Mar del Plata. Hasta 1940, que es cuando, se termina ya de tirar abajo, digamos, la Rambla Bristol, y luego ya queda en desuso el Hotel Bristol, que fueron unos iconos muy importantes de toda esa época, ¿no? Muy importantes, realmente. Abarca todo ese periodo, haciendo referencia a eventos sociales y arquitectónicos que, sucedieron. Sí, la Avenida de los Presidentes, del Golf. Hace todo un paneo. Digamos que de los temas que a mí me parecieron más importantes mostrar y de los cuales tenía material. Claro, y que fui exactamente. Seleccionando y, bueno, ahí sí, bastante siempre prolijo, fui armando carpetas y con cada cosa, digamos, con la Rambla, el hotel, la estación de trenes. Entonces, después fui seleccionando dentro de esas carpetas las fotos que quería usar, a las que trabajé. Y bueno, yo me encargué de hacerle el sonido, elegir la música, que también es muy importante. Y bueno, y darle, como te decía, encontrar filmaciones, que no es fácil. Así que bueno. Eso es lo más complicado. Sí, pero hizo que todo el proceso fuera, atractivo y satisfactorio para mí. Bueno, y ahora hemos llegado a los 150 años y este es un documento que es indispensable para la gente que ama la historia de la ciudad y que se presenta mañana, ¿no? Hoy, tenés razón. Yo estoy
todos los días hay algo nuevo con el tema de los 150 años. Es hoy en el Museo de Carlos Castañino, sí. Así que, bueno, la a las 19 horas. A las 19 horas con entrada libre y gratuita. Así que, bueno, están convocados todos los que tienen el interés y los que no, para conocer un poco más. Va a ser excelente, aparte justo en el Castañino, que tiene tanto que ver con esa época, ¿no? Que tiene, hasta el contexto es importante, está organizado por la Asociación de Amigos del Castañino. Sí, y por cultura, ¿no? También. Y por cultura, por supuesto. Sí. Y bueno, de hecho, sí, la verdad que tuve la suerte de poder proyectarlo en Villa Mitre, después también en Villa Victoria, en el Colón sí lo proyecté como 7 veces, y la verdad que mucha gente fue. La primera vez, fue tremendo, una van premier, digamos. Y después, bueno, en muchos lugares... recuerdo cuando fue, en algún momento se puso una pantalla. Sí, claro, sí. Inclusive también inclusive también la Feria de las Colectividades también se hizo con doble pantalla. Y bueno, sí, la verdad que convocó siempre mucha gente, pero bueno, uno convoca cuando hace la difusión, porque la verdad que si la gente no se entera, no tiene acceso, ¿no? A nosotros nos pasa todo el tiempo que la gente te dice, pero yo cómo no me enteré, y bueno, hay que estar atentos a más de lo que hacemos, estar todo el día, haciendo circular la información en las redes es imposible. Yo te agradezco muchísimo este ratito de tiempo y la posibilidad de que, y agradecerte este producto que es para la ciudad, que también... hablamos de una ciudad que es tan diversa en todos sus aspectos. Recién hablábamos del tema de los barrios populares, de los barrios que necesitan planificación. Imagínate que estamos hablando de una contracara de una ciudad que recién comenzaba, que tenía todo el mundo apostaba a esta ciudad que, como siempre decimos, una ciudad soñada. Porque en ese momento sí, en relación a lo que decías, bueno, que también en realidad nace como algo más, por decirlo, industrial, ya que nace con el saladero, la parte de la pesca, y bueno, y luego se va transformando ya con la llegada de Pedro Luro, que es quien cambia el rumbo, ¿no? De la ciudad. Y en relación a lo que decías, para hacerlo medio un resumen, que claro, la gente de mucho dinero, la llamada aristocracia, la creme de la creme de Buenos Aires sobre todo, viajaba a Europa, pero con la Primera Guerra Mundial ya dejan de viajar a Europa y encuentran en Mar del Plata un lugar propicio, sobre todo por su naturaleza, ¿no? Esto de la piedra y el mar, solo lo tiene Mar del Plata. No hay otra ciudad balnearia que tenga piedra y mar. Y eso era muy europeo. Entonces empiezan a venir a los hoteles y como venían seguidos, ya empiezan a hacer sus mansiones y así empieza toda esa Belle Époque que se llamó, ¿no? Sí, además toda la fantasía que había alrededor de lo que sucedía, porque el contexto era tan particular, el contexto de una naturaleza tan casi salvaje, porque estaban al lado de los lobos y al lado de un mar que muchas veces era embravecido, y en medio de todo eso surgían estas casonas, estas mansiones que uno no se lo imagina, racionalmente no podríamos hablar. No, es así, de un paraje a lo que fue después. Claro, totalmente. Y eso forma nuestra historia, ¿no? Exactamente, eso hace que nuestra historia sea tan particular y además son los rasgos que nos identifican, rasgos identitarios también, más allá de todos los que tenemos, de la inmigración, del trabajo, como vos decís, de la parte industrial y todo lo demás, pero además estas cosas tan en particular que hacen que Mar del Plata sea una ciudad que sea un aspiracional también, porque a todo el mundo le gusta venir, conocer, vivir,
en la ciudad. Así que bueno, tenemos nosotros la verdad para... tenemos la bendición de estar acá, donde podemos disfrutar de la naturaleza y de nuestro lugar, ¿no? Sí, así es. Bueno, Pablo, te agradezco mucho, y nos comprometemos a seguir hablando en alguna otra Perfecto. oportunidad. Siempre hay gente que está queriendo hacer conocer cosas de la ciudad y que le interesa muchísimo este tipo de material y de registro para poder disfrutar, ¿no? Por lo que tengo entendido y que me han dicho, así es el único documental que tiene todo completo, digamos, todo un periodo bastante grande, ¿no? Sí. Sí, es un documental muy importante, una hora de duración, también que es de una manera regular, o sea, no baja en ningún momento el interés, está muy bien hecho. A mí me gusta mucho tener la posibilidad de darle difusión y de invitar a todo el mundo hoy a las 19 horas en el Museo Castañino con entrada libre y gratuita. Y bueno, no sé si hay lugar para inscribirse o es directamente por orden de llegada. No, es por orden de llegada, sí. A medida que va llegando la gente, siempre es medio limitado el cupo, pero creo que va a estar bien. Sí, en los museos, a no ser que se haga algo, bueno, en el caso de Villa Mitre, a veces afuera, las capacidades no son muy grandes, pero bueno, esperemos que la gente lo disfrute y bueno, que sume algo más para enamorarse de la ciudad y para conocer su historia. Ahí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. A vos, Patricia, y a Guille, por este espacio en el cual es muy importante para difundir, ¿no? Todo lo que es relacionado a la historia. Sí, por supuesto, a nuestro jefe ahí en el estudio, Guillermo San Martino, y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en este tiempo que nos toca de celebración de los 150 años de la ciudad de Mar del Plata. Perfecto. Bueno, nos vemos. Cariños para tu señora y bueno, los invitamos a todos a concurrir hoy a las 19 ahí en el Castañino, que además es divino ese museo, nuestras amigas de la Asociación de Amigos que tanto trabajan. Nosotros somos varios grupos como digo yo, de primas y primos que nos vamos encontrando porque somos la del Castañino, la de Victoria, la del Escaglia, viste que también el Escaglia es una maravilla. Sí. Así que siempre empujando para adelante. Siempre empujando, así es. Bueno, un abrazo. Gracias por todo. Hasta luego. Y estábamos en comunicación con Pablo Gabriel López, quien es el realizador de este documental Mar del Plata, la Belle Époque, Opulencia y Esplendor. Le agradecemos a Guillermo San Martino esta posibilidad de contactarnos con Pablo, un amigo de hace muchos años que, bueno, fue uno de los primeros que advirtió por el interés que iba despertando en primer lugar en su persona esta historia de la Mar del Plata de las primeras décadas. Así que bueno, vamos a ir a un tema musical y luego nos vamos a despedir ya con la agenda un poco y la posibilidad de hablar sobre lo que sucede en Mar del Plata en estos días que estábamos ya transitando ya efectivamente el sequicentenario del aniversario de la ciudad. Para así no caer, de repente miras al cielo, tenue y sutilmente la luna se te acerca, no sabes si lo sueñas o ya no estás aquí. Estrellas si te hundes en ellas y cobra sentido de repente todo. No hay cornisa eterna, no hay un más allá, sin soltar no hay paz. Pero el alma hasta no entender el sentido de
a ser tú un alma libre y fuerte. Vuela alto, mariposa, vuela sin límites ni miedos. Eso ya ha pasado, yo me quedo aquí con tu legado, hasta ir por ti y ver las estrellas y te hundes en ellas y cobra sentido de repente todo. No hay cornisa eterna, no hay un más allá. Sin soltar no hay paz en el alma. Hasta no entender el sentido de estar acá. Vuela que te he soltado parte de mí, se fue contigo. Vuela, juega y ríe por el aire, yo me quedo aquí hasta ahí. Y estábamos escuchando ya en el final de nuestro programa de hoy a Connie Uriarte con su tema Soltar. Y a propósito de todo lo que estábamos charlando, tanto con Pablo como con Ana Núñez, que siempre nos acercan cuestiones que tienen que ver con la realidad de la ciudad, por más que nosotros estemos hablando de algo que es casi un entretenimiento, en el caso de Pablo, de la posibilidad de asistir a un documental. Y de paso, las recomendaciones nuestras cuando hablamos de asistir a los museos, tiene que ver con que, por ejemplo, en este caso particular, con entrada libre y gratuita, uno puede, aunque sea, estar en alguna de las salas del museo, porque hay visitas guiadas, hay visitas guiadas programadas, por supuesto, visitas educativas, y el costo de una entrada muy baja al museo en los demás días de la semana, pero les recomendamos porque uno puede, de alguna manera, apreciar la atmósfera de ciertas épocas y puede imaginarse lo que era la ciudad hace 120, 130, 150 años, porque hay muchísimos edificios que son anteriores a la fundación o que son sobre la fecha de la fundación, que nos van quedando, y otros que ojalá que no los tiren abajo. Siempre estamos tratando de defender también lo que es nuestro patrimonio, aunque cuesta tanto, porque uno ve que hay una puja enorme entre el desarrollo inmobiliario agarrado muy de la mano del desarrollo financiero, y por lo tanto también en contra de lo que es nuestro patrimonio. Hay cosas que nos resultan imposibles de defender porque son cuestiones de índole privado. Entonces, cuando se tira bajo un chale para hacer un edificio, no podemos hacer más que por algún lado lamentarnos, y por otro lado decir que es imprescindible que se protejan los bienes patrimoniales a través de los códigos de ordenamiento territorial. Como siempre dice Héctor Dejant, recurriendo a una frase de quien fue su referente, el arquitecto Agostini, del estudio del CEPRA, ¿no?, de Buenos Aires, que él lo tuvo como de alguna manera director del estudio cuando trabajó ahí, también como gran docente que fue Agostini, que tiene una casa acá, una casa de la familia, o sea, él ya falleció, y él decía que el código de ordenamiento territorial es el límite ético entre el arquitecto y la comunidad. Eso me lo he aprendido de memoria, y yo lo defiendo a uñas y dientes, a pesar de que me da tantísima lástima y bronca, diría, cuando vemos que se afectan esos códigos o que no se cumplen a través de ciertas herramientas o de ciertas disposiciones, como existe ahora el tema de las compensaciones, que hacen que
una persona que construye una torre en un lugar donde había un chalet pueda hacer una compensación y con esa compensación se ponga a resguardo cierto lugar o se haga una obra en cierto lugar más alejado del centro, un barrio o lo que sea, pero mientras tanto nosotros, la comunidad, nos quedamos sin un bien patrimonial que para nosotros es muy importante. No porque sea parte de una época ni porque defendamos las obras de la oligarquía, sino porque nos parece que la belleza es posible ser apreciada por todos y que la trascendencia de la obra de un arquitecto es importante para la comunidad donde se formó, en muchos casos aquí en la facultad o en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, pero las obras que pertenecen a los arquitectos y a los constructores de Mar del Plata deberían ser respetadas con más fuerza, ¿no? Bueno, dicho esto, por eso recomendamos que asistan a los museos, que defiendan los lugares que nos pertenecen a todos, que los museos son públicos y son bienes patrimoniales, como es el Castañino, que es una belleza como está mantenido por la Asociación de Amigos, así con Sonia Fava a la cabeza, pero con un equipo muy importante, como también Villa Victoria, como en el caso de Villa Mitre, bueno, todos trabajando para conservar y para proteger los lugares, entre otras cosas del paso del tiempo, ¿no? Y por otra parte, también decimos que dentro de nuestro patrimonio, nuestro intangible, está todo lo que se hace en la ciudad. Uno es esta recomendación que dijimos para hoy a las 19, de la película de Pablo Gabriel López. Mañana a las 19 en Villa Mitre tenemos la charla una charla compartida de Bettina Favero, que también es doctora en Historia, y que fue la directora de tesis de Marcela Chiquilito para hacer su licenciatura. A ambas las vamos a tener mañana. Bettina Favero con La Pequeña Italia, una comunidad portuaria. Marcela Chiquilito con el Teatro Libertario en la Biblioteca Juventud Moderna, que se refiere al teatro de la época que surgió la Biblioteca Juventud Moderna de la mano de los anarquistas y los socialistas, que hicieron la historia de ese teatro, de esos grupos de teatro, hasta que llegó la época del 70. Esas son las dos charlas. Y por otra parte, una charla muy interesante sobre racionalismo en Cabo Corrientes el jueves a las 18:30, que hay que inscribirse, búsquenlo en las redes porque está en la red del Colegio de Arquitectos, también en Punto Noticias, en Infobrisas, porque el espacio es reducido. Va a haber una charla sobre racionalismo y sobre la década del 40, diría yo, en las construcciones de Mar del Plata, y va a haber entrega de reconocimientos a una cantidad de personas entre las que estoy incluida, así que estoy muy agradecida por el reconocimiento a la Asociación Argentina de Art Deco, con sede en Buenos Aires, y también a nuestro colega Gustavo Schweitzer de Urbanos en la Red, que de manera conjunta han organizado este evento. Bueno, los dejo hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana aquí en Tu Historia en la Historia. Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti.